Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches o muy buenos días. ¿Qué tal? Soy Julio Barco y empezamos otra nueva emisión del programa Poetizando. Ya saben, estamos en Lima Gris todos los viernes. Y 2 semanas me ausenté del programa, estuve dando vueltas por el sur peruano. Tuve un viaje primero en Cusco y luego en Trujillo, en Arequipa. Y traje algunos libros para compartirles y conocer autores de este momento que no son de repente tan visibles para muchos, ¿no? Voy a comentarles un poco de este viaje que empezó primero en Cusco, donde me quedé una semana. Y bueno, Cusco tiene una gran tradición de poetas, ¿no? Teniendo en cuenta que es la ciudad de las piedras, una ciudad, digamos, nuclear para todo el imperio incaico, y que todavía guarda, para los que la conocen seguramente lo confirmarán, guarda esa energía, una energía cósmica, una energía vibrante, y además es una ciudad que se encuentra pues a muchos metros de altura del mar, ¿no? Bueno, de ahí traje a algunos autores que les voy a ir comentando. El primero es Wilny Dávalos. Él ya es un poeta que viene publicando muchos libros. Este libro que les voy a comentar, Midori, es una obra, es un poemario, su último poemario, publicado en Gato Viejo Editores. Y lo primero que sorprende de este libro es que mezcla las notas musicales con la poesía, ¿no? Cuando ustedes lo lean, van a encontrar que hay fragmentos musicales, escalas, donde nos invita tanto a leer como también a interpretar una música. Es un libro claramente vanguardista, y yo diría que Midori, que significa verde en japonés me parece, tiene algo que ver con azul, que era de Rubén Darío, que es un poeta modernista. Entonces hay un juego ahí entre el azul de Darío y el verde de Wilny Dávalos. Y bueno, les voy a leer un poema para que ustedes conozcan un poco de qué va la onda de este libro. De hecho, a Wilny ya lo hemos venido leyendo. Tiene otro libro llamado El Legófago. En la página que tengo, www.lenguajeperú.p, pueden descargarse uno de sus libros también. Y bueno, voy a leerles ahora algo de su poesía. Dice: la sonrisa fue envuelta en música, reflejo de niño en la laguna ficticia del Parque Amadeo con su sauce, lleno de hormigas que suenan a piano mientras pastan sin filosofar. Se hacen imprescindibles las espinas, te hicieron cosquillas, los ladridos se mezclaron a tono, las arrugas fueron riachuelos de la música, ya lo sabes, envuelta en frustración de no sentirse escucha. El día que presentó este libro, Wilny usó un aparato para mezclar sonidos que era muy interesante porque además que leía esta música le daba una atmósfera a su propia poesía. Voy a leer uno más de este libro para que ustedes lo consigan. Ya saben, Midori es un libro que me traje de Cusco. Vamos a leer algo más para que vean un poco el tono de este libro. Y leo el poema Viñeta retrofuturista, domingo 11 horas. Silueta palpables de la inconsciencia. Mediodía en el malecón. El faro hoy me aconseja decirte adiós. Sí, París cruza el Atlántico y está dispuesto a cogerte, pero hoy, frente al mar de Miraflores, puedo despedirme intentando besarte. Ya no sé besar, te lo dije antes de bajar del bus, pero ese instante me es propicio. Tengo los labios unidos por la expresión de mi apatía, y así la fortaleza contenida de mis mandíbulas arácnidas. Me habías dicho, partiré un avión en 3 antes de dejarte solo, pero eso fue en 6º de primaria. ¿Quién diría que al terminar la secundaria se hiciera realidad el sueño de tu madre? Ver París en plena crisis respaldados por Jean-Luc, habitar la periferia norte, engrasar las bicicletas antes de comprar el pan. Yo, por mi parte, no termino de aceptar la idea que me mantendrá distante de ti. Ya te siento ida, siendo procesada por Europa, presa de la vanidad y la soberbia, contar como cualidades los euros de papel, darte valor, inventarlo. Suena la música del oriente en el reproductor de emociones. Es furia lo que bailas, entonces detente. Es furia lo que dices, entonces grita.
Cada paso que has dado resuena en mi memoria. Es dicha que olvido cuando me concentro en recordarte. ¿Por qué no puedo anhelar en ti cuando tengo libertad? Sentirme prisionero me definirá por mucho. Llegaste después de una hora, hay tiempo de besarte. Excusa su tardanza, bailas para mí, Noelia. Te pienso y no imaginas mi emoción al verte sonriendo con tus labios naranja aguando. Mañana te irás al paraíso ratonera, los sueños de tus maestros pisoteados por la fortuna. Te irás sin tu mundo, serás tú el eje. Bueno, Midori entonces es un libro donde hay la voz de una mujer, parece una muchacha que se va expresando y al expresarse nos cuenta sus emociones internas, ¿no? Y bueno, a la espalda Ítalo Pasano, que también es un compañero de ruta, dice, a Midori le da sueño grande, inmensa, parecía una montaña, la proporción del sueño no es clara, porque a veces uno también es montaña, otras veces de tamaño normal, el interior dibuja un fruto con textura suave que intentamos probar. Nuestra aventura religioso-sexual es el mismísimo oráculo que aquí nos habla. Bueno, recomiendo leer este libro. Creo que Willy Dávalos es una voz interesante de Cusco, así que ya saben, el libro Midori está en estreno. Y bueno, les voy contando un poco este viaje, ¿no? Viajé porque habíamos quedado con unos compañeros en dar unos recitales. Fui a presentar libros, también a dar talleres de poesía al restaurante Go Cusco. Le mando saludos a Susi, esta amiga que tuvo la genial idea de armar todo este proyecto cultural. Ustedes saben que Cusco es una ciudad con mucho turismo, con mucha gente que va a las fiestas, todos los días hay fiestas, hay bohemia, pero con todo lo de la pandemia esto se acalló, se terminó y ahora recién están volviendo a empezar a reactivarse, ¿no? Y lo interesante es que hay gente, como en este caso Susi, que está armando desde su restaurante Go Cusco eventos culturales, ¿no? Así que fueron 3 jornadas con talleres, poesía, presentaciones de libros, también presentamos un poco mi documental, que ya luego les contaré, en fin. Y ya yéndome de este evento, ya cuando estaba a punto de tomar el bus en el terminal, me reuní con el poeta Alfredo Herrera Flores. Él no es de Cusco, él es un poeta de Puno, que también vivió en Arequipa, pero se encuentra viviendo hace muchos años en Cusco, y me obsequió su libro Causas Naturales, que tengo en mano. Bueno, hablar de Alfredo Herrera Flores es hablar de un autor que ganó el premio Copé, con una obra muy interesante, pero también es hablar de un poeta que ya tiene muchos años, tanto escribiendo como también pensando la poesía, es decir, su onda ya viene sedimentada por toda una experiencia nutrida, donde vamos a encontrar una reflexión de autores, una reflexión muy sensible sobre la poesía. En este caso, Causas Naturales, lo leí rápidamente y bueno, lo he venido leyendo también lentamente. Me suena un estilo filosófico, es una poesía para mirar de pronto el atardecer, pensar, es una poesía con poca intensidad, pero esa intensidad queda en la reflexión. Es una poesía, yo diría, borgiana, ¿no? Que tiene esto de cuando lees a Borges hay temas que Borges sintetiza desde su propia mirada, filosofía, estética, ¿no? Y bueno, aquí yo veo bastante reflexión, veo bastante mesura y veo también sabiduría del que ha vivido, transitado este universo que es el universo de la palabra, de la poesía. Vamos a leer algunos poemas de Alfredo Herrera y comentarlos brevemente. Por ejemplo, el poema Testamento Elemental. Dejo mis palabras como antes dejé mis huesos, porque intuyo mis sueños y evito esas imágenes nebulosas. Como un adolescente confío en el futuro, en mi cuerpo, en la fidelidad. Como una serpiente confío en el círculo y como las aves en el aire, en la nada. Como un túnel confío en la luz y en el viento que invade mi silencio. Dejo mis espinas y mi tristeza por si alguien necesita volver a la infancia o intentar asesinar a su compañero de escuela o a develar el secreto de sus propios padres. La idea del testamento ya la encontramos pues en la propia vida, ¿no? Quien deja un testamento lega,
deja un legado, ¿no? Deja una propiedad hacia los otros que lo van a sobrevivir, ¿no? Y en este caso, lo que deja el poeta son metáforas o son símbolos, ¿no? Deja, por ejemplo, el vacío que están las aves que vuelan en el aire, deja, por ejemplo, aquel signo de las serpientes que hace de repente el infinito, ¿no? O el propio Ouroboros que hace un signo de círculo que se encierra en sí mismo. Y además, esto que me parece genial, que deja la tristeza por si alguien vuelve a la infancia, ¿no? Y a veces se piensa que la infancia, pues, tiene mucho que ver con la poesía. Yo diría que una infancia solitaria, una infancia con algún tipo de emoción fuerte, te lleva a la palabra, te lleva al pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de poesía, no solamente hablamos de emoción, amigos. Hablamos también de ideas, hablamos también de sentires, obviamente, pero también de pensamientos. Tratamos de pensar lo que sentimos y sentir lo que pensamos, ¿no? Este ejercicio en la poesía es un ejercicio de un solo camino. Y bueno, más adelante el poeta tiene otros poemas, por ejemplo, Todas las formas del río, que me recordó al poema de Herot, que también habla del río, donde dice: el río entero, desnudo, eterno, envuelto en música y llanto, sobre la memoria acumulada y la pálida espalda del tiempo, luce un brillo ancestral y su perfil tesonero, antes de desvanecerse en el flujo desolado y feliz a la vez. Anochece y se confunde en principio y final. Humildes, las aguas transcurren hacia el drama de la calma. Tristeza y anochecer se encuentran para andar camino nuevo, inventando el fragor de los recuerdos. Nadie hay que resuelva el enigma de todas las formas del río, salvo el tiempo que lo recorre. Bueno, el tema del río, que ya está en la poesía universal, ¿no? Acuérdense ustedes a Jorge Manrique, que decía: la vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? O sea, el mar como la muerte y el río como la vida, ¿no? Y lo que aquí hace Alfredo es también tratar de vincular el río con el tiempo, ¿no? El río es un enigma, nos dice Alfredo, nadie hay que resuelva el enigma de todas las formas del río, salvo el tiempo que lo recorre, ¿no? O sea, el río le sirve para pensar en la propia finitud de la vida, pero además para hacernos ver el enigma que el río no puede contestar, que el río deja ahí al moverse el enigma de la vida, que solo el tiempo, según Herrera, contesta, ¿no? Bueno, como ven, la poesía de Herrera tiene ese gustito filosófico, esa sutileza de las imágenes bordadas que nos ayudan a llegar a una idea más grande, ¿no? Tanto en el Testamento como en el río usa elementos para ahondar en el tiempo, en la vida, en la infancia. Y bueno, Marco Martos dijo de este libro que llama la atención por su hondo significado del título mismo, que es lo que hay que leer en el primer lugar, como ocurre con los célebres títulos de las novelas de Ciro Alegría y José María Arguedas, El mundo sancho y ajeno y Los ríos profundos. Causas naturales aparece contextualizando en una cita con galimatías de una información periodística. Bueno, esto lo dice porque al inicio del libro hay un epígrafe del autor que dice que lo extrae de un diario donde dice: el cuerpo fue encontrado al amanecer por una trabajadora de limpieza y médicos certificaron que la muerte se produjo por causas naturales. Y bueno, esa idea de causas naturales, ¿no? Creo que lo usa Alfredo como una forma de encontrar en la propia naturaleza de alguna forma respuestas a esos enigmas que rondan estas causas, ¿no? Bueno, de paso le mando un gran saludo a Alfredo, tuvimos una gran conversación en su casa, poeta muy generoso, y recomiendo que lean este libro. Antes de irme de Cusco, el día domingo, me encontré con el carnaval, que fue increíble. Yo no sabía que en Cusco los carnavales se celebraban con tanto ahínco, ¿no? En las calles podíamos ver a niños con sus chiguetes arrojando espuma,
a jovencitas con sus globos tirándose de un lado para otro, y yo que iba con mi lacto trataba de esconderme porque no quería ser empapado por esos baldes de agua. Para mi buena suerte me pude recluir en un restaurante de un mercado, y al salir me encontré con una librería y encontré esta obra, que es una obra mayor, que es una antología del poeta Raúl Brozovich. Sé que ustedes de repente no han escuchado de Raúl Brozovich, pero en Cusco y para muchos entendidos, sobre todo del sur, es un clásico. Él debería ser parte de la generación del 50, pero como sabemos, a veces las generaciones las organizan del centro para adentro, y evitan ver lo que pasa en el Ande, lo que pasa en el norte y lo que pasa en la selva. Como si el Perú solamente se encontrara pues en Lima, ¿no? Entonces ese es un error y nos impide conocer nuestra gran literatura. Por eso también yo viajo, amigos, porque al viajar conozco autores que en Lima no conozco. Entonces viajar, moverse, es un viaje no para hacer turismo, sino para... Yo lo digo, en redes también lo digo, para conocerme a mí mismo y también para conocer arte y conocer literatura. Y así llegué a Raúl Brozovich y estuve leyendo su poesía. Este libro me parece que es toda su obra. Creo que hay otros libros más inéditos que no están acá, pero es toda su obra. Y les quiero leer sobre todo el último poema, que es largo y que me pareció bien power, bien poderoso. Un poema que te saca de tus pensamientos y que me pareció genial. Bueno, como les cuento, es un poema largo, así que les voy a leer una parte para que conozcan un poco la onda de Brozovich. Y dice así: camaradas, obreros y campesinos, ¿es tan difícil leer poesía? En los libros, ¿por qué no se publican libros de poesía? ¿Bien vale acaso un pedazo de tocino, más claro carne de chancho, o el calzado que abriga nuestros zapatos? En el futuro, una pieza teatral de Shakespeare. Las dos cosas son necesarias. Un obrero, un campesino, bien alimentados a la luz del satélite URSS de la Luna, ¿no les parece formidable? Hablemos claro, porque existen los poetas, y los hay, que tienen una poderosa bomba debajo del paladar. Llenarse la boca con la palabra libertad, trabajo, revolución es fácil y necesario desde luego, pero ¿cuántas palabras pasarán como Shakespeare la barrera? Ahora bien, los hay que tienen la lengua acicalada, la imaginación tiene un límite de sombra, el estilo es la sencillez, su delicado traje de pobreza, un equilibrio de lo real con las fantasías. La poesía de emergencia significa hablar de la miseria social y conducirla hacia las fuentes del trabajo para solucionarla, y el mecanismo del sueño tiene su lenguaje, respetarla a nombre de la libertad del hombre que sueña demasiado. Toda imaginación ociosa conduce al tedio, toda imaginación creadora conduce al hombre al optimismo, alegría de vivir y forjar el hierro de la voluntad de vivir, las fuerzas destructoras de la náusea, las banderas del luto de la muerte y sus dádivas corrosivas. Del mito y de la leyenda falsificada por la mentira, la fuerza solar que construye árboles y mueve duros manantiales y que alisa el plumaje verde de los oscuros trigales. Bueno, aquí en este largo poema que se llama, me parece, Pithecanthropus, Misanthropos, como misántropo, que significa, como ustedes saben, aquella persona que no quiere estar con los demás. En este largo poema hace una suerte de manifiesto sobre lo que es la poesía, ¿no? Y nos dice cómo es posible que en este mundo los obreros, los camaradas y los campesinos no puedan disfrutar de la poesía, si la poesía, dice Brozovich, es la imaginación creadora, no es la imaginación ociosa. Y como la poesía de los realmente grandes poetas es creadora, conduce al hombre, según Brozovich, al optimismo, a la alegría de vivir y forjar el hierro de la voluntad de vivir. Miren qué interesante, ¿no? La poesía, según ese autor, nos conduce al optimismo de crear el gusto por vivir, ¿no? Y ese gusto por vivir yo creo que lo necesitamos, ¿no? Porque
Generalmente vivimos en la náusea, vivimos en el absurdo, en el aburrimiento, y tenemos que cambiar eso. Y Brozovic dice que lo podemos cambiar escuchando la voz de los poetas. Por eso es que para Brozovic la poesía es tan importante como el chancho, la carne, el tocino o el calzado que abriga nuestros pasos en el futuro, ¿no? Bueno, interesante este libro llamado El duro oficio de vivir, de Brozovic. Además tiene una bonita entrevista al fondo que hace Mario Guevara, que es el autor de la revista Siete Culebras, donde le pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo empezó tu actividad literaria? ¿Por qué escogiste la poesía para expresarla? Le preguntan a Brozovic, y Brozovic responde: la culpa de todos los asesinatos literaturescos la tuvo mi abuelo en su Bohemia pueblerina, los estetas de Teópolis. Reunía en su vieja casona amigos de la poesía. Los sábados culturales jugaban sapo, libaban chicha y cerbatanas, escuchaban música folclórica. En media jarana yo aparecía disfrazado de arlequín. Tenía 8 años, sagrado de ingenuidad, recitaba al poeta maldito Baudelaire, prólogos de Vargas Vila, anatemas anarquistas de León Felipe. Los viejos sonreían maliciosamente y me regalaban pesetas. De noche, hecho un chiquiviejo, contaba las moneditas y desconcertado pensaba que la poesía, remover las inmundicias humanas con un estilo elegante. Meditaciones de Tao. De viejo otra vez pienso desconcertado de ese viaje interminable. La poesía es apenas un sueño errante. Hermoso, ¿no? Brozovic nos cuenta que de niño jugaba con su abuelo tomaba su chicha de jora, jugaba sapito, y Brozovic con 8 años les recitaba poemas de Baudelaire, de Vargas Vila, prólogos, o de León Felipe. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ya saben, amigos, Brozovic, tienen que leerlo, un poeta que traje del Cusco. Y bueno, el Cusco fue hermoso, me quedé prácticamente 5 días. Llegué el día martes, me fui el día domingo, y de el Cusco me fui directamente a la Ciudad Blanca, la hermosa ciudad de Arequipa, donde nacieron Vargas Llosa, Alberto Hidalgo y Osvaldo Reynoso, la ciudad del rocoto relleno, y ahí me encontré con otro grupo de amigos. Primero les quiero hablar del libro Luna, de la escritora, poeta, también es enfermera de carrera, Historia de Baltasar, que estamos acá viendo en manos. Luna es un libro, es su primer poemario, y les voy a leer algo de su poesía, que es gótica y romántica para todos ustedes. Vamos a ver algo de esta poesía. Por cierto, Rocío, Historia de Baltasar, ella publicó también en Lenguaje Perú, y empieza a dar sus primeros pasos en la poesía. Vamos a leer el poema, Promesas borradas, de Historia Baltasar, que por cierto, Historia Baltasar es su seudónimo, ¿no? Ella se llama en realidad Rocío Baltasar. Promesas borradas. Me voy de aquí, de este ocaso innecesario del alma, de esta noche caudalosa de verano. Me voy y me da pena dejar el llanto de mi alma abandonada y náufraga de sed moribunda por tu amor. Me voy, abandono la promesa que te di, los aros de plata que me regalaste, los recuerdos que me diste y hasta los besos incompletos que recogí. Abandono la iglesia melancólica que nos esperó, dejo a París en tus manos, dejo mi poesía a tus pies, me olvido de las noches estrelladas, ya no hay remedio. Abandono aquel vestido enfermo, blanco y sin sentido que me prometiste. Abandono el sueño de ser perfecta para ti. Abandono la noche de luna y las pobres noches que me diste con un banquete en la mesa y casi nada de amor. Me voy y no es fácil. El espejo es testigo de mi llanto eterno y una mirada fija al velero mi argumento. Yo me voy de aquí y recojo la maleta que llevo siempre, un poco de valor, mis tacones altos y la fe en mí. Bueno, en la espalda, el escritor, presidente de la REA, Sarco Medina, dice: el poemario que escribe Historia, en su primera parte, tiene una melancolía implícita que refiere a un gran amor que se ha diluido en el tiempo y queda recordárselo en diferentes maneras, hablando directo con su aspecto. Y más abajo dice: buscando no definirse, sino delimitarse en la creatividad de sus versos para ser libre en el mundo que ella misma ha creado y al que solo se puede entregar a través de esas páginas. Bueno, vemos que
Historia de Baltasar hace una poesía romántica, de un corte bastante melancólico, más bien que melancólico, triste, ¿no? El dolor de la ausencia, el tema romántico muy presente en esta poesía. Bueno, ya saben, lean también Luna de Historia de Baltasar. Luego me reuní también con el joven historiador Elar Fuentes. Él acaba de sacar esta obra que está acá en mis manos, que se llama Voces de la Poesía Peruana. Voces de la Poesía Peruana es un intento de Elar de agrupar a poetas del siglo pasado, y desde poetas que nacieron desde 1925 hasta poetas que nacieron en 1992, me parece, o 91. Vamos a buscar, a ver, hasta poetas de 95. No, hasta poetas del 99, ¿no? Entonces, hay acá voces que nacen desde el 99, desde el 25 al 99, ¿no? Ya toda esa constelación del 25 al 99, o sea, más de la mitad de un siglo de voces de poesía. Entre las voces que destaco, vamos a encontrar acá, por ejemplo, la poesía de Luis Pacheco Ñáñez, vamos a encontrar la poesía de Omar Aramayo, la poesía de Beethoven Medina, de Osvaldo Chanove, la poesía también de Sixto Sarmiento, León Luque Cocta, la poesía de Willy Gómez, la poesía de Harold Alba, Bruno Pollack, Mario Pera, la poesía de Alexander Ilazaca, un poeta de Puno muy interesante, de Jorge Alejandro Vargas Prado, de Cusco, ¿no? Esteban Couto, también de Arequipa, de Mariana Espesúa, de Jean-Pierre Codarlupo, Bexi María Huayanca. Bueno, les voy a leer un poema de acá, pero sin dejar de recomendar que lo consigan. Voces de la Poesía Peruana, está muy bonito, muy interesante, es un trabajo bastante ambicioso, que seguramente les va a dar muchas ideas de lo que hay en poesía peruana en el siglo pasado, de 1925 a 1999. Todos los que han nacido en esa frondosa etapa, en ese intervalo, van a poder acá conocer. Obviamente que no son todas las voces, ¿no? Hay muchas voces que faltan acá incluir, pero ¿quién pues va a poder hacer un trabajo milimétrico? En realidad esa es una propuesta de Elar Fuentes para conocer más de la poesía peruana. Y lo interesante es que generalmente se hace antologías centralizadas, ¿no? La gente que está en Arequipa hace antologías de Arequipa, así que es loable que Elar Fuentes haga una antología de todo el Perú y no solamente de su localidad. Bueno, vamos a leer algo de acá para que vean un poco la onda. A ver, vamos a leer al poeta, vamos a leer un poema de Osvaldo Chanove, 134. Él es un poeta también de Arequipa. Osvaldo Chanove tiene un poema llamado Átomos Deliciosos, intento número 1000. Al sujeto le apetece estofar carne sobre fuego, se le antoja rotar entre sus dedos la vieja idea de lo posible, interpretar olores como una teoría del conocimiento. El sujeto hace estallar enigmas en largas llamaradas, se inquieta con el pánico del punto de ebullición, con el desasosiego de la mesa extendida. El sujeto busca ese vaho que fermenta, lo inexistente, ese trazo sinuoso que se alza hacia la bóveda de sillar, la levadura, el vapor, las arriñonadas bacterias. Todo se agita como se agita la olla de la gran mazamorra. Su discurso es una masticada hilera de palabras, una larga frase arrebozada o adobada o rostizada, o dejada secar al viento. El sujeto espolvorea un ingrediente, un desconcierto, una pizca de oloroso desconcierto, un clavo, cierto polvo de furor, la cuchara plena de embriaguez sobre el torso, en la cabeza, a todo lo largo de cada aceitosa extremidad. El sujeto otorga relevancia cultural a los 10 dedos, al olvidado arte de lamer, al interés por el sorprendente obligo, al industrioso sistema digestivo,
El sujeto esgrime el asombro de tener boca, la melancolía de los pies descalzos, la euforia de la flexión ventral, la agonía del rotador, y cada bocado se desborda en miga, en agua, en alegre relámpago. En asunto del sujeto es la teología del paladar, la transustanciación, incluso alguna meticulosa bestialidad. El sujeto anuncia así la capitulación de la escarola ante la emergencia del placer. Modifica el concepto del pan. Perturba cada idea del yo, del tú, del ellos. Evalúa la oportunidad de la grasosa malaya, del sancochado de pecho, del fuego, de la humedad, del polvo. Explora el sabor de la aguja magnética, de las líneas de latitud, del círculo concéntrico. Los grandes logros de la civilización le sirven para aderezar la receta de la copa de pajaritos, la del rocoto, la del camarón, de la chicha, la de las torrejitas. El sujeto nos remite al instante, al paréntesis, al momento en que solo importa morder. Qué interesante, ¿no? Este poema, que justamente se llama Átomos Deliciosos, intento número 1000, lleva ya en el título la idea del poema, ¿no? ¿Por qué átomos deliciosos? Porque nos habla de cómo un ser humano usa la cultura para crear algo tan esencial como la comida, ¿no? En muchas partes dice estofar carne, vapor, levadura, la gran mazamorra, arrebozada o adobada, rostizada, ingredientes, 10 dedos, aceitosa. O sea, nos da una lista de cómo un sujeto en una cultura, en este caso, por lo que dice, por ejemplo, el adobo, que es un plato típico en Arequipa, cómo el sujeto con la cultura crea la comida, ¿no? Y cómo al final lo que hace es simplemente morder, ¿no? Pero para eso hay toda una acción detrás, ¿no? O sea, el humano, a diferencia de un perro, que le pones la comida y lo come, el humano la comida la agarra, la adoba, la carne la adoba, la enceba, la guarda, le echa pimienta, le echa comino, le echa ajo, aceite, hace todo lo que hacemos para comer, está acá, para darnos una idea de los diferentes niveles de nuestra cultura, ¿no? Y cómo a través de esos niveles nos construimos como seres humanos, ¿no? Imagínense ustedes que mañana simplemente nos den comida y lo comamos como animales, ¿no? Eso sería retroceder, porque nuestra cultura es una cultura que cocina. ¿Y cocinar qué cosa es? Es una etapa de muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, Osvaldo Chanove nos da un poema muy interesante sobre la comida, sobre un tema que es universal, ¿no? A veces algunos poetas piensan que hablar sobre la comida es hablar sobre un tema anodino. No, yo creo que hablar sobre la comida es un tema universal, ¿no? Y ya están los poemas de Neruda o de su compatriota Pablo de Roca, que hablan sobre la comida de una forma muy interesante. Y además, para contarles, la comida en Arequipa es deliciosa, ¿no? Ustedes saben que en Arequipa todos los días hay una sopa diferente, ¿no? La sopa blanca, la chala, etc, etc, etc. Y además el rocoto relleno, que tuve la oportunidad de probar, que es delicioso, que lleva queso, y en fin. La comida arequipeña tiene una serie de ingredientes muy sublimes que lo hacen muy delicioso. Bueno, pasando de ello, les voy a comentar los últimos 3 libros. Este libro es la obra de Edgar Guzmán, que es un autor también muy interesante, que conocí recién en este viaje. Es su obra antológica. Él fue profesor de filosofía, vivió 3 años en Estados Unidos, donde conoció la casa de Emily Dickinson, a la cual le dedica un poemario, y su poesía es en verdad muy buena. Es un descubrimiento, la recomiendo, y les voy a leer algo pequeño para que simplemente se acerquen a este poeta. Algo muy pequeño para continuar con el siguiente. Dice: haremos otra fiesta porque en ti, un inmóvil lagar de percepciones, una estofa que piensas en sí quieta y tendida, se expande y se distancia y danza, pues danzando se vive, se madura. Prenderemos las luces y ventanas, que en ti una estofa expectante se arrebata y carmines, echa a volar al aire desde tu cuna y ama, y conoce en su clímax dimensiones. Bueno, esto que les acabo de leer es algo muy breve de su libro dedicado a Emily Dickinson, pero tiene otros libros donde habla sobre el mar, que es muy importante, tiene una trilogía sobre el mar, y tiene una poesía, como dice el prólogo, que es muy interesante, que lo escribe Raúl Bueno Chávez,
El prólogo dice que él es un poeta pues, del pensamiento, de las ideas profundas, ¿no? Y en ese sentido tenemos que conocerlo, y tiene a otros poetas como Sologuren o Martín Adán que también van por esa onda, ¿no? Y bueno, para terminar, simplemente 2 libros más que me obsequiaron. El de acá es un libro objeto que está hecho con papeles reciclados, que se llama Requiem, de Moisés Jiménez, que es un poeta que viene ya escribiendo muchos poemarios, que es un libro muy interesante, que habla del dolor, habla de temas muy urbanos, imágenes muy interesantes. Dice, por ejemplo, en una página: ves a la mujer desnuda, la pátina deseosa de tu piel aún viva, violar la palidez de su exceso, y del suero escapa de tus manos, la anestesia ceba en tu recuerdo y no has visto nada. Es un poema muy interesante porque además está hecho de forma artesanal, ¿no? O sea, este libro además ya no lo van a encontrar porque el autor sacó solamente 50 ejemplares y ya los repartió, me parece. Ese es uno de los últimos que tengo acá, así que es un libro de colección. Y este libro pequeño, que lo compré en la propia plaza, un poeta vagabundo, flaquito, viejo, se me acercó, me vendió su libro y lo compré. Se llama Desde el Muro, y es del poeta Julián Nogales, que es un poeta que vende en la calle sus libros, y tiene poemas como, por ejemplo, el siguiente, ¿no? Mi semblante de poeta, bajo la bombilla polvorienta, frío, hambre y sed padece el cuerpo. Yo no tengo miedo, he sufrido tanto. El corazón en llamas, las lágrimas queman mi rostro en tu ausencia. Este libro lo conseguí en la propia Plaza de Armas, lo compré a 10 soles, y es un libro también que recomiendo conseguir. No sé dónde lo puedan comprar, pero si por ahí ven al señor Nogales, cómprenlo porque está bastante bueno. Y me despido. Bueno, ya acá cerramos todos los libros que me traje de Arequipa y Cusco. Es en verdad una pequeña colección. Y cierro esta jornada mandándoles saludos, como siempre, a los amigos de Cuba, Ecuador, Uruguay que me ven. Pero también les quiero recomendar esta novela que estoy leyendo, que es la novela La pálida verdad, de Alejandro Carnero. Es su segunda novela. Él es un trabajador de la ONU. Él ha publicado un libro de crónicas que es muy bueno, que se llama Tanta gente extinta, tanta tinta tonta, que lo comenté hace muchos años. Y la novela La luna llena de días. Pero esta novela, La pálida verdad, es una cosa muy interesante. Es una novela rara para la literatura peruana. Es una obra de ciencia ficción, pero que él llama ciencia ficción filosófica, ¿no? Donde nos habla de que hay un mundo paralelo al cual llega un personaje, y en ese mundo paralelo ocurren una serie de cosas para que este mundo funcione, ¿no? Y en base a esa idea desarrolla toda una trama de lo más interesante, porque está hecha con filosofía y con literatura muy profunda. Recomiendo leer también La pálida verdad de el amigo filósofo Alejandro Carnero. Lo pueden conseguir por internet, buscando el título, van a encontrar las formas de comprarlo, sobre todo por Facebook. Y bueno, con eso me despido por esta vez. Espero que pasen una buena semana leyendo y sobre todo poetizando. Ya saben, siempre hay una buena excusa para leer, para llenar nuestra mente con literatura y para llenar nuestro espíritu o nuestro ser con arte y con poesía. Nos vemos la siguiente oportunidad. Lima Gris TV, un canal diferente.